Hace unos días la historia de Rómulo y Remo se hizo viral. Se trata de dos cachorros de la extinta especie hace más de 10.000 años, lobo terrible, los cuales pudieron nacer gracias a la ingeniería genética experta y ADN antiguo, así como la ayuda de dos madres sustitutas. Pero, ¿realmente la ciencia logró traer a la vida algo que llevaba miles de años desaparecido? Sí lograron obtener algo que se parece al lobo gris, pero desde luego es demasiado decir que lograron desextinguirlo. Solamente introdujeron algunos cambios, mejoraron la apariencia del lobo gris para que se pareciera al lobo terrible, pero desde luego no han traído a la especie de vuelta a la vida. Han traído algo que contiene cambios genéticos que lo hacen semejante. Los logros son importantes, ¿eh? No estoy tratando de trivializar ni de desdeñar el trabajo. Son logros que no hace cualquier grupo y que pueden tener un profundo impacto a futuro. Los éxitos en esta área, el grado de éxito que obtuvieron con secuenciación, modificación genética y clonación, van a ser muy útiles para esfuerzos de modificación de especies actuales que pueden tener algunos humanos. O sea, ese yo creo que es tal vez su principal valor, una prueba de concepto de que es factible hacer este tipo de cosas. Pero no es desde luego una desextinción. El doctor David Romero Camarena, científico investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, detalla que lo que muchos llamaron la desextinción del imponente animal de la edad de hielo que fue borrado de la faz de la Tierra, realmente no podría ser como tal una desextinción, aunque destaca tres logros científicos importantes realizados por la empresa de ingeniería genética Colossal Bioscience, la que revivió a los Canis dirus, conocidos popularmente como lobos terribles. En realidad lo que lograron fueron tres logros científicos que son importantes, pero que no pueden ser calificados de desextinción. Lo que hicieron fue obtener secuencias genéticas más completas de esta especie. Es una especie difícil, hay pocos fósiles, el material genético está muy fragmentado, es difícil secuenciarlo, pero ellos lograron tener una colección mucho más completa de secuencias genéticas. Al obtenerlas, pudieron compararlas también con las secuencias del lobo gris, que todavía vive. Maravillas de la evolución tienen genomas muy parecidos, pero no completamente iguales. Son cerca de un 4% de diferentes en sus genomas. Un 4% de diferencias puede sonar relativamente poco, pero es poco más o menos la diferencia genética que tenemos los humanos con los chimpancés. Entonces no están tan cercanitos sus dos lobos. Lo que hizo este grupo fue más bien concentrarse en algunas de las diferencias. Estamos hablando de que 4% de diferencias son centenares de miles de diferencias en el genoma del lobo gris y el lobo terrible. Se concentraron solamente en algunas de ellas, en concreto en 20 diferencias que afectaban 14 genes. Genes que por trabajo en otros organismos se sabe que afectaban el desarrollo de musculatura, el tamaño del cráneo, la fuerza de la mandíbula. Son unos pocos cambios los que hicieron. Ahora, aún así, introducir 20 cambios en la secuencia del lobo gris ya es algo. Es complicado hacer eso. Y lo lograron hacer, creemos que con cierta precisión. Ahora bien, lo que modificaron fueron células del lobo gris. Y aquí necesitamos, como son células que obtuvieron del cuerpo del lobo gris, aquí necesitamos llegar a algo donde nazcan lobos. Este es el tercer logro. Lograron hacer lo que se conoce técnicamente como clonación, un proceso parecido al que, al que hicieron para clonar la oveja Dolly. El proceso, explica, consiste en tomar un óvulo de un perro, quitarle el material genético al óvulo e introducirle el material genético de las células del lobo gris modificado para que se parezca al lobo terrible. Afirma que se hicieron 400 experimentos de este estilo para obtener a los tres lobos terribles, pero, de acuerdo con Romero, que hubiera faltado para que este hecho se catalogara como una desextinción. ¿Qué les hubiera faltado, como para decir desextinción? Nos hubiera faltado introducir más cambios, desde luego. Nos está faltando también reconocer de que una parte importante en la crianza de cualquier organismo es no solamente la parte genética,
sino la interacción que tienen con sus padres, lo que aprenden con sus padres y lo que aprenden del grupo social. Estos lobos no tienen nada de dónde aprender cuál es la manera de cazar, cuál es el comportamiento social, algo importante en una especie social como esta. No tienen quien les enseñe. Y eso no es un instinto, no es de que lo tengan inscrito en el genoma de hay que portarse de esta manera. Entonces, ¿se trataría de una nueva especie? Para decir esto es como una nueva especie, deberían de ser incapaces de cruzarse con el lobo gris y poderse cruzar entre sí. Khaleesi con Rómulo, Khaleesi con Remo, todos juntos y tener hijos. Si pueden reproducirse entre sí y no reproducirse con el lobo gris, entonces sí diríamos es una nueva especie. Y aunque mucho se habló en redes sociales sobre que este hecho abría la puerta a que pronto viviéramos como en la película Jurassic Park, donde traen a la vida a decenas de dinosaurios, Romero descarta esta teoría, al menos en los últimos 20 años. Fíjense que en este caso fue posible porque lo que hicieron fue tomar especies que no estaban tan alejadas. A pesar de que el lobo gris se ha extinguido hace mucho tiempo, su genoma es parecido al de los lobos gris, perdón, el lobo terrible se ha extinguido hace mucho tiempo, el genoma es parecido al de los lobos actuales. Entonces eso lo hace más factible. El problema con los dinosaurios es que se extinguieron hace mucho más tiempo, 65 millones de años, y lo que ha sobrevivido como la especie más relacionada a los dinosaurios es, aunque usted no lo crea, las aves actuales. Pero ahí sí estamos hablando de diferencias mucho mayores en parecido genético. Si estos son solamente 4% de diferentes, digo, el genoma de las aves y el problema de los dinosaurios debe de ser mucho más diferente. Todavía no se puede estimar qué tan diferente, pero no se ven secuencias como tan parecidas como para poder decir que sería factible hacerlo. Lo tendríamos que hacer en aves, especies que probablemente condicionaban el crecimiento de algo mayor. Tendrían que activar genes que a lo mejor ya no existen en las aves actuales. Pues eso todavía vive la imaginación. El científico de la UNAM destaca aspectos que no debemos dejar pasar sobre este tipo de avances científicos. Ahora, más importante, y eso me preocupa más, sí ha generado ya una sensación como de que, pues bueno, si se extingue una especie actual, utilizando este tipo de metodologías las desextinguimos, ¿no? Como si pudiéramos recuperar lo que nuestro descuido genera. Y esa es tal vez la cosa que más me preocupa. El problema de extinción de especies se ha acelerado mucho por el impacto humano. Se ha elevado mucho por el uso de combustibles fósiles y la poca búsqueda para energías limpias. Se ha acelerado por la invasión de entornos naturales. Si decimos es posible desextinguir, en cierto sentido nos estamos quitando la responsabilidad que tenemos como sociedad, como individuos pensantes, de prevenir ese tipo de tragedias. Creo que no debemos de ir por ese lado. Creo que la genética es importante, pero la responsabilidad social, la reflexión y la modificación de nuestras costumbres son cruciales para combatir lo que nos está trayendo el cambio climático. No vamos a desextinguir lo que perdamos. Eso es algo que sí creo que me gustaría que quedara claro. Que esto no debe de ser considerado una licencia ni como encogerse de hombros de que no importa que se extingan, después las podemos revivir. No, perdidas van a estar perdidas. Además afirma que si bien esto es un logro para la comunidad científica, no hay que dejar de lado que también podrían existir algunas desventajas. Ahorita los tienen confinados en un terreno que en principio son amplio y supuestamente los tienen con buenos cuidados como para tratar humanamente a los animales. De acuerdo, lo que no sabemos es qué es lo que requiere. Lo que no sabemos es si a la larga ese espacio va a ser suficiente. Menos sabemos cómo sería, qué es lo que cambió en el comportamiento de ese lobo gris, como para hacer seguro una liberación al ambiente. No sabemos si se podrían o no cruzar con lobos grises. No sabemos cómo serían los hijos de esa mezcla. No sabemos si serían un riesgo para humanos o para otros animales en el ambiente.
podría ser que hasta desestabilizaran un ecosistema ya existente. Creo que es muy importante que estemos enterados de los avances de la ciencia, pero también que nos preguntemos como sociedad si es lo que queremos y hasta dónde queremos dejarlo llegar. No es el obtener una mascota, no somos no es una especie que vayamos a derivar placer en tenerla como mascota. No es demostrar que se puede, es hacer que la ciencia sea como debe de ser, una exploración de la naturaleza y una manera de mejorar la condición tanto de nosotros como humanos como de nuestro entorno natural. Ese debería ser el objetivo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.